personas que se conectan. Esta es nuestra segunda enseñanza de teología sistemática y hoy vamos a hablar acerca de las escrituras. ¿Cuántos se atreverían a taparse la boca por hasta que yo termine, la nariz y la boca hasta que yo termine la predica? ¿Verdad? Necesitamos aire obligadamente para vivir. Pero le hago otra pregunta. ¿Cuántos días usted puede permanecer sin tomar agua, sin tomar líquido? También es vital. Son dos cosas vitales. Y le digo esto porque qué interesante que el Espíritu Santo es representado por el aire y la palabra es representado por el agua. Lo que yo voy a compartir en esta serie de enseñanzas teológicas es precisamente agua. En la palabra de Dios es lo que nos ayuda a fundamentarnos, pero también tiene que entender que el Espíritu, es el aire, es el que le da vida a esa palabra que recibimos continuamente. Mi intención no es tener gente, teólogos eruditos en la iglesia que saben todo, porque es bueno saber, pero más importante aún es cuánto de lo que sabemos lo ponemos en práctica, lo vivimos y es parte de nuestra vida. Y ese es el Espíritu. Entonces, los días viernes estamos enseñando agua y los domingos nos vamos por el aire. O sea que son predicaciones, las de los domingos, que tienen que ver más con la práctica, con cómo usar esto, cómo vivirlo, y los viernes el conocimiento, que también es importante, donde estamos fundamentados. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por eso nosotros tenemos varios sobrenombres. Uno de ellos es evangélicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como fundamento la palabra de Dios. Tenemos líderes, tenemos pastores, como usted, presbíteros, obispos, apóstoles, o como toda una serie de personas que son líderes de la iglesia, pero recuerde que la iglesia está fundamentada en su palabra, en la palabra de Dios. Y por eso es importante, porque de esta manera todos nos cuidamos. Yo tengo que cuidar mi vida por medio de la palabra, pero usted también tiene que cuidar su vida por medio de la palabra. Isaías 48 dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso lo mejor que podemos hacer es que nuestra vida tenga que estar fundada permanentemente en la palabra de Dios. Sin la Biblia no sabríamos nada de nuestro Creador, de la formación del mundo, de nuestro destino, de nuestro futuro. En otras palabras, la Biblia es el manual de instrucciones del ser humano. Dios, por medio de su palabra, es que nos instruye, nos enseña, nos dirige y nos muestra el camino a seguir. Por eso es tan importante, y por eso es que hay un choque socialmente hablando, porque la sociedad quiere vivir sin algo que le ponga límites, sin nada que le diga por dónde caminar, por dónde ir, sino que vamos a hacer lo que queramos. Prácticamente peor que a los animales, porque hay animales que son fieles como si fueran humanos. Entonces, por eso es que es tan importante la palabra, porque es la que nos da los valores, los límites. Y recuerde esto: los límites que Dios pone no son para destruirnos. Los límites que Dios pone son para evitar la catástrofe, para evitar el peligro. Recuerdo, yo de muchacho iba a la finca de un amigo y él ahí habían caballos, habían vacas, y había una vaca que le decían mariposa. ¿Por qué usted cree que la vaca esa
le decían mariposa, porque se pasaba a los cercos, se los brincaba. No había alambrado que mariposa no se brincara. Entonces tú veías todas las vaquitas aquí pastando y mariposa ya se brincó el alambrado y estaba comiendo en otro lado. Entonces, ¿qué cree usted que le hicieron a mariposa? Le pusieron una horqueta, o sea, un palo aquí en el cuello para que mariposa no se brincara el cerco. Pero mariposa siguió, se desnucó, murió desnucada mariposa. Porque con palo y todo, ella se quería brincar el alambre. Entonces, la Biblia nos habla de bendición, pero también nos habla de los peligros. Cuando yo me convertí, yo cuando leía la Biblia decía, esto sí, esto no, esto sí, esto no. O sea, todo aquello que era alambrado, yo decía, esto no es para mí. Todo lo que era bendición, yo decía, esto sí. Yo creo que en ese tiempo mi Biblia iba a ser estilo revista, chiquitica, porque yo todo lo que no veía que me gustaba, que me convenía, decía, esto no. Entonces, pero después entendí que la palabra de Dios, cuando hay cosas que nos dice no, es porque nos está cuidando. Amén. Ahora, la Biblia, sin la Biblia quedaríamos en tinieblas, en infelicidad, sin fe, porque la palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe. Si no hay fe, no hay esperanza, y se cerrarían para siempre las puertas de los cielos, porque es por medio de la palabra de Dios que nosotros penetramos las puertas del cielo. Es que por medio de su palabra es que nosotros entendemos cómo seguir a Dios, cómo buscar a Dios, que le agrada al Señor. Recuerde que entre parejas es muy importante conocernos, y a mí personalmente no solamente me ha ayudado todos estos años de conocer a mi esposa para tener una mejor comunión entre los dos, sino que hubo algo que me empezó a ayudar más todavía, y es cuando me puse a estudiar cómo era la mujer y cómo era el hombre, porque yo quería que ella fuera como yo, y lo más probable ella quería que yo fuera como ella, pero Dios nos hizo distintos, y solamente empezar a entender muchas de las cosas que hacen las mujeres, que no es solo lo hace mi esposa, en general, casi todas las mujeres, eso me ayudó a entender. Pero seguro que a ella también le ayudó a entender cómo somos los hombres. Porque nosotros, miren, yo no entiendo, yo abro la nevera y estoy buscando la leche. Y yo miro y no encuentro la leche. Entonces yo le digo a mi esposa, amor, ¿dónde está la leche? Y ella viene y la encuentra ahí. Porque cuando hay tantas cosas, nosotros se nos hace difícil encontrar una entre tantas. Pero a la mujer es fácil. Es como su cerebro funciona estilo radar, el de nosotros estilo cazador. Son dos cosas distintas. Pero eso me ayudó a mí. Entonces lo mismo pasa con la Biblia. Conocer la Biblia nos va a ayudar a poder entender a Dios, qué le agrada a Dios, qué le gusta al Señor y cómo podemos nosotros vivir de la mejor manera. Ahora, ¿qué es la verdad? Esa pregunta se la hizo Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y él tenía la verdad enfrente, que es Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y no la podía reconocer. Bueno, todavía hay personas que leen la Biblia, pero todavía no saben qué es la verdad. Porque no solamente es un libro. Este libro tiene algo peculiar, que hay que nacer de nuevo para poder entenderlo espiritualmente. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu, es un libro. Yo no sé si a usted le decían en algún momento, cuidado leyendo la Biblia, que se puede enloquecer, que se puede confundir, que le puede pasar algo. A mí cuando empecé a leer la Biblia, mis padres, como no sabían todavía, me decían, eso es peligroso. Y los amigos cuando me veían con la Biblia decían, ya este se enloqueció, anda con la Biblia en la mano. Entonces, porque no entienden
Y mucha gente lee la Biblia, pero dice, yo la he leído, pero no entiendo mucho, porque hay que nacer de nuevo, lo que yo le digo, del agua y del Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda a entender la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es Pablo hablándole a Timoteo y reconociendo que Timoteo desde niño estaba aprendiendo las escrituras y cómo éstas podían darle sabiduría para la salvación y para conocer a Jesús. Este es un filósofo, probablemente Ángel lo conozca porque creo que él estudió algo de filosofía, Manuel Kant. Él vivió en el año 1724 a 1804. Y este filósofo alemán considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia. Trajo una revolución en la forma de pensar. Escribió un libro llamado La religión dentro de los límites de la mera razón. Afirmó que la verdadera religión consiste en cumplir con los deberes morales sin depender de rituales o dogmas. O sea que él no estaba muy de acuerdo con el funcionamiento de la iglesia. Él decía que no había que dejar los dogmas, los rituales y poner en práctica los valores morales. Pero algo interesante, al final de su vida dijo esto: haces bien en fundamentar tu paz y piedad en los evangelios, pues solo en los evangelios se halla la fuentes verdaderas espirituales de que la razón ha llegado al límite de su investigación en vano. O sea que él al principio estaba filosóficamente yendo en contra de muchas de las cosas del cristianismo, de la religión, pero al final de su vida él mismo reconoció que la paz viene del evangelio. Pero hay otro filósofo, también alemán, se llama Jorge Guillermo Federico Hegel, otro filósofo alemán, con su discurso de lógica, la metafísica, la política, la historia, la ética y la religión. No quiso otro libro en su lecho de muerte que la Biblia. Dijo que si pudiera prolongar la vida, se dedicaría al estudio de ese libro, pues en él había hallado lo que la razón no podía descubrir. O sea que muchos de estos hombres estaban en la búsqueda de la verdad, pero la mayoría al final se dieron cuenta que la palabra de Dios era lo que ellos realmente más necesitaban. Es razonable pensar que Dios expresa en un libro su mensaje al hombre. Los libros constituyen el mejor método de preservar la verdad íntegra, transmitirla de generación en generación. Ni la memoria ni la tradición son dignas de confianza. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis, porque la vida va cambiando, la palabra sigue siendo la misma, Dios sigue siendo el mismo, pero muchas veces los métodos cambian. Si yo devuelvo la película mía, personal, la mía, unos, por ahí 10 años atrás, el mismo Felipe de hace 10 años no usaba tableta y decía hay que usar Biblia de páginas. Pero cuando la gente miraba la Biblia en el celular, decía eso es pecado. Entonces, cuando salió la tableta, y recuerdo que por primera vez vi este aparato y cómo funcionaba y lo fácil que era y lo práctico y cómo se veía de bien, el Felipe de hace 10 años cambió.
Ya no le puedo decir a nadie que eso es pecado. Porque entienda, lo importante es cómo la recibimos, cómo la aprendemos y cómo la usamos. Porque si vamos a la verdad, años y años y años atrás, los discípulos no tenían Biblia. Eran contados en los dedos los que tenían los pergaminos y de pronto un libro o dos. Solamente en las sinagogas, el templo tenían todos los libros. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Ay, estaban desarmados, pastor, porque no tenían Biblia. Estaban armados porque la palabra de Dios la tenían adentro. Entonces, nosotros podemos usar todo aquello que nos funcione. O sea, esto te puede distraer, te puede hacer daño, pero también te puede edificar y bendecir. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar la palabra en audio. Entonces, facilito, y es gratis. Entonces, tenemos todas las oportunidades. Y hago ese paréntesis porque lo importante, yo sé que los libros, pero personalmente a mí ya me gustan más los libros virtuales, porque para mí es más fácil leerlo. Pero lo importante es que lea, que escudriñe la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Maravilloso verso. Este dice que toda la palabra de Dios, toda, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. O sea, por medio de su espíritu, inspiró a los hombres a escribir la palabra. Y tiene utilidad para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Esto es para darnos un estilo de vida exitoso. Y como resultado, el que se expone a la palabra de Dios va siendo perfeccionado y se va siempre preparando para toda buena obra. Somos entrenados y preparados para hacer el bien con la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es divina, no meramente humana. Recuerde que el Señor dice que el verbo se hizo carne. O sea que la palabra de Dios representa a Jesucristo mismo. Es única y no común. Ahí tengo que darle una diferencia entre la palabra inspiración y iluminación. Son dos términos teológicos y para ver la inspiración vamos a Juan capítulo 11, verso 49 al 51. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Eso lo dijo él por inspiración. O sea, él estaba profetizando que era mejor que muriera un hombre por toda la nación. Estaba hablando de Jesús. Y eso lo dijo por inspiración. Sin embargo, no tenía iluminación porque no sabía de qué estaba hablando. No sabía que se trataba del Salvador, del Redentor, de Jesucristo. Ahora le voy a dar un ejemplo de iluminación. Porque en la Biblia hay cosas que son inspiradas y hay otras que vienen por iluminación. Mateo 16 y 17 respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Ahí vemos la iluminación. Como Pedro fue iluminado y él entendió esto. Ahora, la palabra de Dios no es mecánica. ¿Cómo así? Es viva, pero no mecánica. ¿Qué significa esto? Que Dios, por medio de su Espíritu, inspiró a los escritores. Hay algunas cosas que es como que Dios les dictó, pero son pequeñas partes. Como por ejemplo cuando Moisés escribe los 10 mandamientos y cosas como estas que son Moisés como que Dios le dictó. Pero hay otras cosas en la Biblia que no fue que Dios les dictó, sino que era la intervención de Dios con ese ser humano, y él, la persona, inscribía por inspiración divina, pero también estaba envuelta lo que le estaba pasando a la persona, su experiencia personal, lo que estaba viviendo, lo que estaba sucediendo en la sociedad, y todo eso lo impregnaba en la escritura. O sea que era como una fusión entre Dios inspirando, pero también teniendo en cuenta lo que le estaba pasando al escritor. Por eso podemos ver muchas de las cosas personales de los escritores. ¿Qué les estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? ¿Qué estaba pasando con Israel cuando ellos escribieron? Primera de Corintios 2, 13 al 16, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quisiera poder decir que todos estamos o que todos somos personas que caminamos, que son espirituales. Pero quiero que comprenda que en la iglesia hay personas espirituales y hay carnales. Y que también pasa que hay personas espirituales que en un momento se fueron a la chuleta, a la carne, a la costilla, al chicharrón. Pero no fue a comer, sino que reaccionaron fuera del espíritu. Y por eso tenemos que trabajar en nuestra personalidad, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser, y todo esto lo ayuda el Señor con su palabra, con su presencia. ¿Qué nos pasa? Que a veces actuamos mal, y cuando venimos al Señor a solas a orar, como que el Espíritu de Dios ahí, mira, tú hiciste esto, dijiste esto, hiciste aquello, y entonces uno empieza a sentir que esto está mal, yo tengo que cambiar, tengo que mejorar. Entonces, es un trabajo. Por eso estamos aquí. Personas llevan años aquí con nosotros. Y yo como pastor llevo años pastoreando, pero todavía hay mucho que desarrollar, que crecer, que entrenar, que aprender. Porque esto hasta que Cristo venga, siempre va a haber algo que mejorar en nosotros. Y algo más que conocer de Dios, porque Él es insondable y el conocimiento es infinito. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es verdadera, pero recuerde que la Biblia también cuenta la historia como aconteció. No todo, aquí vemos muy importante, aunque la Biblia es inspirada, es la verdad, no todo lo que está en la Biblia es para nosotros. ¿Cómo así, pastor? Sí. En la Biblia hay una historia donde habla de que Jacob tuvo 4 mujeres. Entonces, ¿eso es verdad? ¿Ocurrió? Lo escribieron inspirado por Dios. ¿Sí o no?
Entonces a mí me faltan 3 mujeres. Nada más tengo una. Y Jacob tuvo 4. Entonces la Biblia cuenta la historia. Sí, ya usted quiere mucho más. Pero yo empecé de a poquito. Jacob con 4. Pero esa es verdad y está en la Biblia, pero esa no es la verdad para mí. Entonces, y esa es la parte donde muchas personas se confunden porque hay muchas cosas que eran para el antiguo pacto. Había otras cosas que son exclusivas para Israel y hay otras cosas que son exclusivas para la iglesia. Y hay unas cosas que son para el periodo de la iglesia, hay otras que va a ser para el tiempo de la tribulación, y es ahí donde nosotros tenemos que saber trazar la escritura correctamente para no confundirnos ni confundir a nadie. Amén. Entonces, los patriarcas, Jacob era un patriarca, la ley no estaba. Entonces, vamos a decirlo así, que Jacob estaba justificado porque todavía no había llegado la ley. Pero ¿qué hacemos con David? Ya la ley estaba. Y David se le cuentan 8 esposas con nombre en la Biblia, sin contar las concubinas. Y aquí llegamos a Salomón, que es el que quería Roberto. 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, se llegaba a la sala y decía, ¿tú quién eres? Una mañana entonces, ¿cuál fue la crisis más fuerte de estos 2 reyes? La familia. ¿Por qué? Porque se salieron de la palabra y hicieron lo que les era permitido como reyes, más no lo que decía la palabra. Y Dios lo advirtió cuando el pueblo quería rey en vez de profeta, y Dios le dijo, ese se va a llevar las mujeres de ustedes, va a coger un ejército, va a hacer todo advertido. Entonces, ¿se da cuenta de lo que le quiero decir? No todo en la Biblia es para mí. La Biblia es verdadera, cuenta la historia tal como aconteció, pero recuerde, ahí habla hasta el diablo. Ahí, entonces, hay gente que eso se llama bibliomancia. Entonces cogen la Biblia y dice, donde me caiga yo voy a hacer. Entonces sale con él y dice, fue y se ahorcó, hablando de Judas. Y ay, me equivoqué. En otro lado, haz tú lo mismo, imagínate. Entonces, tienen que tener cuidado, porque la Biblia no es una cosa de suerte. Hay que aprender a estudiarla, a escudriñarla, y empezar a ver qué es lo que Dios me pide a mí que yo haga. Amén. En el Antiguo Testamento se encuentran 2600 veces y dijo Dios, Éxodo, aquí está, Éxodo 24:4, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Entonces, una vez más, mostrando la importancia de que Dios nos habla por medio de la Escritura. ¿Por qué usted cree que si es un libro cualquiera, en China te meten preso si tienes una Biblia? Y no un día, ni una semana, son años de cárcel por tener una Biblia. Entonces, ¿qué tiene ese libro que le tienen los gobiernos tanto terror? Porque hay países donde está prohibido. Hay una internet, se llama la internet oscura. No sé si alguien ha oído hablar de eso. La internet oscura es donde usted puede, eso no puede entrar cualquiera, eso entran ahí hackers, gente que sabe entrar a eso porque no es la internet normal. Y en esa internet usted... el 90% de los que están ahí son gente del gobierno, porque en esa internet tú compras drogas, armas, ¿qué más? Todo lo ilegal por esa internet. Hay billetes falsos, todo eso está en esa internet. Eso hay que saber funcionar.
mi hijo, como él estudió eso de defensa de internet y me estaba contando y me mostró y me dijo, ¿sabes? ¿Para qué se usa esto y es bueno? Y digo, no, ¿para qué? Yo digo, ¿para qué va a ser bueno eso? Digo, en los países donde está prohibido leer la Biblia, ahí es donde la leen. En el internet oscuro. Y eso me sorprendió porque se supone que es todo lo malo, pero hay gente que no tiene la libertad que usted y yo tenemos. Y para poder leer la Biblia, tienen que meterse al internet oscuro para leer la Biblia. Y yo me sorprendí tanto porque nosotros tenemos Biblias en la casa de todos los tamaños, de todos los colores, y la podemos ver y a veces nos pasa un día, una semana, un mes y hasta más sin leer la Biblia. Entonces, es sorprendente lo que mucha gente que no tiene la oportunidad que tenemos nosotros se tienen que arriesgar para leer la palabra de Dios. Salmo 78:1: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Ve? Nosotros tenemos que inclinar nuestro oído a escuchar a Dios por medio de su palabra. Yo creo en las visiones, yo creo en los sueños, creo en las manifestaciones del Espíritu, pero recuerde esto, todo tiene que tener un fundamento, no, pero también un cedazo para que pueda pasar lo que es y lo que no es. ¿Y qué es lo que es ese cedazo? La Biblia. Porque si yo tengo una visión que va en contra de lo que dice la Biblia, esa visión no es de Dios. Es que yo vi a la vecina que venía por mí y me llevaba. Eso es una visión. Y yo sentí mucha paz. Mentira, eso es del diablo. La Biblia no me da permiso para irme con la vecina. Entonces, usted tiene que entender que van a haber visiones, van a haber sueños, gloria a Dios, pero si van en contra de lo que dice la Biblia, entonces ese sueño, esa visión, esa profecía, porque le pueden dar a uno una profecía. Hay iglesias, y con todo respeto, porque a veces es verdad, pero hay veces que dicen, este es tu marido, y él dice, ay, yo estoy casado ya, y se lo están acomodando a otra sierva, y entonces hasta eso tenemos que tener cuidado, porque la Biblia es la que tiene que sostener nuestra fe y darnos la seguridad. Por ahí yo conocí una pareja que se casaron por profecía. Y entonces, eso fue la iglesia cuando yo llegué a conocer y conocí a mi esposa. Entonces, ella le llevaba como 25 años a él, porque se me acomodaron, y ella feliz con su joven. Entonces, todas las muchachas detrás del muchacho y le decían, ay, me presenta a su hijo, ese es mi marido. Entonces, tengan cuidado de casarse por profecía, hay que casarse enamorado primero. Y si Dios revela y autoriza y confirma, amén, pero tengan cuidado porque a veces y la señora sí le fue bien, pero al muchacho. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús mismo estaba diciendo que era necesario que él cumpliese la palabra de Dios. Mateo 26, 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor? Estaba teniendo en referencia un pasaje bíblico. Cuando lo están tentando, Satanás lo está tentando, él dice, yo puedo llamar legiones,
pero no las voy a llamar porque me saldría de la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Estaba refiriéndose Jesús a este pasaje, a este pasaje. Isaías 53:10. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero él podía abrir la boca y leones venían, pero quebrantaría Isaías 53, que él se fue sin hablar. Y Pilato le decía, oye, pero tú no ves lo que está pasando y tú no hablas. Porque como el cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Hechos dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese lo escrito en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, ven, aquí está hablando de una vez más de las Escrituras como lo había anunciado David. El Salmo 41:9 dice esto: aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Y está haciendo una profecía de Judas. ¿Ve? Esto pasó, los salmos fueron escritos 700 años antes de Cristo. Estaba David profetizando lo que iba a pasar con Jesús. La defensa intelectual de la Biblia y su procedencia divina, la mejor prueba es el argumento práctico. ¿Cómo así? La mejor defensa del Evangelio es lo que pasa en nuestra vida. La mejor, y le digo, se lo recalco, llevo años estudiando la palabra, soy profesor, me encanta estudiar. Ahí está mi esposa que sabe las horas que yo invierto estudiando y me encanta estudiar, pero para mí respeto la palabra, sé que es Cristo hecho carne, pero la prueba más grande de que Dios existe es el cambio que ha hecho Dios en mi vida. Por eso es tan importante lo que yo le digo: el aire y el agua. De nada sirve que sepamos la palabra y no es parte de nuestra vida. Por ahí en esto, creo que es en TikTok o en uno de estos medios, me llegó un video de un hombre que está en la calle, pero le dicen el predicador o el teólogo, no sé, porque se sabe la Biblia y predica, pero vive en la calle. Entonces, ¿qué le pasó? Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo le he predicado a gente que está en la calle borrachos. Y dice, yo era pastor. ¿Qué pasó? Entonces, hay gente que se sabe más la Biblia que usted y que yo, pero que no la están viviendo. Entonces, que lo que más necesitamos es qué bueno aprender, pero qué bueno vivir esto. Porque esa es la prueba de que esto funciona. De que la Biblia va a funcionar en nuestra vida es cuánto de eso creemos y cuánto de eso nosotros estamos dispuestos a honrar y a obedecer. La Biblia ha influenciado civilizaciones enteras, ha transformado vidas, ha traído luz, ha traído inspiración y consuelo a millones de seres. Su labor y trabajo continúa con todo aquel que se sigue exponiendo a la palabra de Dios. Ese maravilloso libro, una vez que alguien lo toma y cree en él y lo honra, le tiene reverencia y empieza a obedecer ese libro, su vida comienza a cambiar y a ser transformada. De manera que esa debe ser nuestra fuente principal. Recuerde que es la fuente del conocimiento que nos habla de la creación, habla de nuestro destino,
de nuestro futuro, es la guía espiritual, nos saca de tinieblas. Recuerde que la fe viene por el oír de la palabra. Y por eso yo me ausento tanto de personas y cosas que hablan en contra de la fe, porque eso no me gusta que me succione la fe, porque cuesta bastante tener fe. Entonces, las malas noticias, los quejones, los que siempre se están quejando, siempre, esos son como, yo les digo, los vacuum de la fe. Uno viene todo lleno de fe y cuando uno dice, ay, me la robaron. Se siente uno vacío, que se le llevaron, como que se chuparon la fe, y entonces hay que otra vez buscar al Señor y empezar a declarar la palabra y a confesar la palabra. Porque inclusive hay gente que lo ama a uno mucho y con amor y todo, que son hasta familia, pero de pronto dicen, ay, eso que usted tiene, eso le dio a mi familiar y se murió. Y entonces usted, ay, Dios mío. Entonces, ve, hay cuántas personas, y, ay, eso que te pasó a ti, eso le pasó al vecino y lo botaron del trabajo. Entonces, usted recibe de repente siempre noticias negativas, noticias malas, noticias que te quieren quitar la fe. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios, porque es la que nos... Y vuelvo y le digo, este año, el año de la mano de Dios, donde vamos a ver a Dios manifestarse, pero tiene que ver mucho con su palabra. ¿Qué está pasando con nuestra vida y la palabra en nosotros? Porque lo que activa esa mano es nuestra fe, pero nuestra fe ¿en quién? En su palabra, cómo Él se va a mover. La palabra de Dios es la verdad encarnada, Jesús es la palabra encarnada, y recuerde algo, yo siempre estoy pro estudio, o sea que yo animo a los jóvenes y a cualquier persona que quiera estudiar, que estudie, no solo la palabra. Yo estoy de acuerdo que se preparen, que vayan a la universidad, que se gradúen, etcétera, etcétera, porque el estudio es bueno, es una bendición. Pero recuerden, sabiduría, esa sí no la coges en la universidad. En la universidad recibes conocimiento. Pero la sabiduría, esa viene de Dios. Esa no hay manera, ni siquiera yo puedo darte sabiduría. La sabiduría, yo te comparto conocimiento, pero la sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento de la mejor manera, y eso solamente Dios. Y por eso usted va a encontrar gente que se sabe la Biblia, pero no tiene sabiduría. Y entonces usted le cuenta un problema y ellos tienen mucho conocimiento y te sacan un verso. Dice, ay, Dios mío, yo para qué le dije, mejor me hubiera abortado yo solo. Porque en vez de darte ánimo, de alentarte, de animarte, de fortalecerte, te pusieron un adobe en la cabeza y tú terminas hundiéndote. Y lo hicieron, y usaron la Biblia. Es que la Biblia se puede usar para eso. ¿Con qué tentó Satanás a Jesús? Con la Biblia. No vino con la palabra. Entonces, por eso es que sí, es muy bueno conocerla, pero lo más importante es tener sabiduría que vino de Dios para poner la palabra como va. Porque, imagínense, todos los días nace una religión nueva, unas creencias distintas, por ahí está ya la diosa madre, y todos los días algo nuevo. Entonces, usan la Biblia. Entonces, tenemos que leer la palabra, pero pedirle a Dios sabiduría. Y ahí es donde yo le hablo del Espíritu. Porque el Espíritu es el que me da sabiduría. El Espíritu es el que me ayuda a mí a tomar la palabra y entenderla correctamente. Y me da, escuche, obedecer la palabra es fácil. ¿Usted cree que es fácil? Jesús dijo, sudando gotas de sangre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque entregar la voluntad de uno para obedecer la voluntad de otro, que ni siquiera estoy viendo, porque a Dios no lo hemos visto,
y estamos cediendo nuestra voluntad, eso cuesta. Pero ahí es donde está, ahí es donde Dios empieza a bendecirte, a mostrarte que Él es real, que Él está a tu lado y empieza a derramar sabiduría. De manera que mi invitación en esta noche es que usted invierta tiempo en el Señor, en su palabra, pero que le busque de todo corazón. Yo, como maestro del instituto, hay gente que se entra al instituto porque quieren saber más que el pastor. Yo le digo algo, eso no funciona. O sea, estudie y aprenda más que yo, sí, pero la motivación que debemos de tener siempre es aprender para poder ser de bendición donde quiera que vayamos. No es para competir. A la verdad no necesitamos demostrarle a nadie cuánto sabemos. A usted, ¿qué le importa? O sea, ¿de qué le sirve a usted saber que yo sé mucho? Eso no sirve para nada. O sea, imagínense, vamos a decir, con esto termino. Yo tengo mi hija y la quiero meter a una clase de piano y la llevo donde el mejor pianista del mundo. Entonces, él viene y le da la clase, yo pago muchísimo, le da la clase a mi hija y cuando termina la clase, le digo a mi hija, mi amor, ¿qué aprendiste? Nada. Y digo, señor, ella no aprendió nada, pero espere, él se siente y me toca. ¿De qué sirvió? Muy bien, él sí sabe mucho, pero no supo enseñarle a mi hija. Entonces, no es tampoco eso. Lo importante no es cuánto sabemos, eso no es lo importante. Lo importante es de lo que sabemos, cuánto estamos poniendo en práctica, cuánto estamos viviendo, cuánto de eso que sabemos es verdad. Porque si sabemos muchas cosas, hemos aprendido por muchos años, pero hay tantas cosas que todavía no estamos creyendo, todavía no las estamos viendo. Ese es el desafío. El desafío en esta noche es, Señor, creemos en tu palabra, pero vamos a ponerla por obra y por práctica. Póngase en pie, por favor. Señor, gracias te damos en esta noche. Tus escrituras son luz para nosotros. Te pido, Dios, que no haya ninguno de nosotros en tinieblas, que caminemos en luz, la luz de tu palabra. Señor, vienen tiempos posiblemente tenebrosos, difíciles, dificultades y situaciones. Yo no puedo en sí saberlo exactamente, ni quiero asustar a nadie, pero vuelvo y le digo, una vez más, no puedo decir que tan bueno, que tan malo va a ser este año, solo puedo decirte, la mano de Dios está sobre nosotros. Y eso es más que suficiente. Dios nos dijo que íbamos a pelear, que íbamos a tener gigantes, pero que Dios nos iba a dar de antemano las piedras para vencer el gigante. Dios nos habló de provisión para las situaciones que vamos a enfrentar en este año. Por eso es un año muy poderoso, porque entienda, levantaremos trofeos. Trofeos son cosas que vamos a ganar por las victorias que Dios nos va a dar. Hay una palabra muy poderosa, dice que somos más que vencedores en Cristo. Eso es un triunfador, pero eso se trata de una persona que ha peleado una buena batalla y la ganó. Por eso le digo que no puedo decirle que todo será color de rosa en este año, pero que sí vamos a ver a Dios manifestarse, defendernos, cuidarnos, abrirnos las ventanas, bendecirnos y hacer cosas que usted no ni siquiera ha imaginado. Pero ese Dios se va a mostrar a su iglesia tan real, más real que la inteligencia artificial, más real que los medios de comunicación, más real que todo eso que vemos en todas partes. Dios se va a mostrar tal y como es Él a su iglesia. Su iglesia verá a un Dios poderoso que le defiende, que le bendice, que lo prospera, que lo sana, que lo liberta, que está frente, está con nosotros. No desmaye, iglesia, que ese Dios lo vamos a ver en este año. Un Dios tan poderoso que veremos a ese gigante como lo vio David. Lo vio, dijo, es un gigante, pero está
bajo maldición. En cambio yo soy un bendecido. Así fue como David se enfrentó contra ese gigante. ¿Cómo tú vienes a mí si tú estás bajo maldición? En cambio yo soy hijo de Dios. Así vas a enfrentar tus gigantes, entendiendo que Dios está contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Vamos a ser despedidos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias porque la sabiduría de cada uno de nosotros viene de ti.